retransmitir por Facebook, ¿no? Sí. Pero sí pudieron ver la conferencia. Sí. Yo no tuve la oportunidad de conectarme porque estaba trabajando, pero sí vi que estaban poniendo ahí sus maestros que la posteáramos ahí en Teams o que retransmitiéramos por Teams. Pues luego alguien por ahí la puso en Facebook y estaba en Facebook Live, no sé. Pero bueno, ¿sí pudieron entrar? Sí, ¿Qué les pareció? Yo no pude entrar, así que nomás vi la rapidito, me escabullí para ver la inauguración o presentación, ahí el speech que se aventó Taquellas, Telma, bueno, en general, Telma, Taquellas y el doctor Rojo. Pero luego ya empezó la conferencia y bueno, tuve que regresar al trabajo, entonces no vi la conferencia, pero ¿qué les pareció? ¿De qué era la conferencia de inteligencia artificial, no? sí, o sea, bueno, el señor inteligencia artificial en general y después nos habló de un proyecto que estaban realizando. Y era un colombiano, ¿no? ¿Fuera un colombiano? Sí. Sí, era colombiano. Ah, ok. Bueno. Y hoy bueno, hoy no han pasado nada que les toca, pero por eso no he puesto nada, pero si al rato ponen algo, bueno, me imagino que tienen ahí un calendario, ¿no? Sí, nos habían pasado un La calendario. vimos por Facebook, profe. Sí, vi eso que estaba ahí limitado y, bueno, como quieran las cuentas, no, bueno, no estoy entrado. Las cuentas de Zoom, ¿qué límite tienen? ¿100, no? ¿100? Bueno, ayer 100. vi que 100. Sí, sí. 100. Es que hay una versión que es la Premium Gold, no me acuerdo, Premium no sé qué, cuesta 200 pesos y te admite 1000 personas. ¿1000? Sí, Pues no, esas sí les eran alcanzan. 400. Pero bueno, ustedes son 25, no, pues necesitan la de 1000, ¿no? De perdido. Solo nuestra generación somos Son 120. son 120, Sí. son muchos. En total hay como alrededor Pero, de 400, no sé. No sé quién sí, sabe. pero de todos sí. ¿No? O sea, de Entre todos sí. la generación 20 y la 19 somos unos casi 300 personas. A mí nomás en esa generación, imagínate todas las demás. Imagínate todos los demás. Pero lo que Sí. sí me llama bastante la atención es que casi no hay damas. ¿Qué sistemas ya es una carrera de hombres, de caballeros? Miren, aquí Tengo nada más entendido tengo, que en esta nueva generación, la que acaba de entrar, hay más mujeres. O sea, no tan más que hombres, pero sí más mujeres en general. porque aquí nada más tengo a dos damas, ¿no? Andrea y... ¿qué más? Brenda. Bueno, no está conectada, ¿no? No está aquí abajito. Bueno, en realidad, son muy pocas mujeres. Pues esa es la reputación que tiene Sistemas. Desde ¿En antes de que serio? entrara, desde antes de que entrara, sí, ufa. Desde Ah, bueno, que entrara le pregunté a un camarada que él es graduado desde aquí de Sistemas. Y dice, sí, sí, en Sistemas son puros hombres. qué raro. Yo soy generación 93 y estaba Miti Mita. Es más, había a lo mejor más mujeres. Y ahora estoy viendo que son hombres. Qué loco. No Pues estamos tanto estamos en igual que... electrónico mecánico, pero sí tenemos pocas ¿Qué? mujeres. ¿A ¿Qué suertudo qué? estuvo usted, profe? ¿Perdón? Tuvo mucha suerte en eso de las mujeres, nosotros nada. Había bastantes. Bueno, éramos Miti Mita, pero aquí de plano. A ver, Andrea, ¿a qué atribuye eso, Andrea, Joana? ¿Y usted? ¿Quién es la otra dama que tengo aquí? ¿Por qué hay pocas mujeres? Alan, hazlo, Andrea. Andrea y Brenda, por favor. ¿Dónde están sus amigas? ¿Por qué no se las trajeron? Profe, pues en otro grupo creo que sí hay más mujeres, la verdad no sé cuántas hay, creo que como 3 o 4, pero en este nada más somos pues 2. O sea, bueno, sí, o sea, 3 o 4. O sea, como quiera son bien poquitas. ¿A qué atribuyes o sea, por ejemplo, tus amigas de la prepa, ¿a qué carrera se fueron? Bueno, una amiga mía se metió a gastronomía, pues la otra apenas se metió este semestre a estudiar, la verdad no sé en qué, pero pues, o sea,
no, como que no les interesó la carrera, porque de hecho estaba con ellas en programación en el CEBETIS, pero como que no les llamó la atención seguir como en sistemas y todo eso. Pero Ah, de plano no les gustó y se fueron a otras áreas. ajá. ¿Y usted, Andrea? ¿Dónde se fueron tus amigas? Porque hay muy pocas mujeres. Nada más Andrea y... Andrea, ¿me escucha? Sí me llama bastante la atención eso. Sí, se escucha. Sí, sí lo escucho. Pues de mis conocidas, una se fue a mecatrónica, no estoy tan segura de la carrera. A mecánica, bueno. Y ¿A dónde se fueron las demás? otra se fue a veterinaria y a enfermería. No les interesó seguir en la No les carrera tampoco. interesó la carrera. A mí me pasó lo contrario, yo estaba en industrial y no me interesó industrial y por eso me fui a sistemas. Profe, de hecho, pues también, o sea, el semestre pasado había más mujeres en la carrera, de hecho, tenía más amigas en la carrera y se cambiaron porque no les gustó, pues, sistemas. No les gustó sistemas, válgame, son puros hombres. Ni modo, Pues entonces, las espantamos, yo creo, no sé. ¿qué será? Pero en la tarde sí hay bastantes, ¿eh? Bueno, sí, administraciones, contabilidades y gestión empresarial, ahí sí está más. Sí, en la tarde hay más mujeres. Es más, ahí se me hace que hay más mujeres. Sí, sí, sí. En las cuestiones de licenciatura sí hay más mujeres. O sí ganan las mujeres en el grupo. Eso sí he visto. En la UAT también hay muchas mujeres. Bueno, en Ah, la no, UAT tradicionalmente ahí sí hay bastantes, ¿no? Pero sí me llama mucho la atención que ahorita que estoy aquí en sistemas veo muy pocas mujeres. O sea, casi son puros hombres. Yo, ¿dónde se me fueron las mujeres? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿No les está gustando ya el desarrollo ni sistemas a las damas y se van a otros lados? Qué curioso. Pero bueno, ¿qué conferencia tienen hoy? No me la han mandado aquí por el WhatsApp. Déjeme reviso si me las mandaron. Algo de aprendizaje. Muy bien el título, pero es algo de ámbito de aprendizaje, algo así. Perspectivas para un escenario de aprendizaje ubicuo. Doctor Abraham Esquivel Salas, Zacatecas. Pues que era algo de Machine Learning o qué. Sí, perspectivas para un escenario de aprendizaje por Abraham Esquivel Salas, Zacatecas. Algo de e-learning, Machine Learning, no sé. Por ahí debe ir esa, ¿no? El título está medio. Puede ser algo de learning, de e-learning, no sé. Esperamos que esté interesante. A ver si me meto el día de hoy. Bueno, ya continuando con la clase. Pues va a estar relajado esta semana, ¿no? No lo voy a poner a hacer nada. ¿Quiénes de ustedes ya llevaron base de datos? Bueno, la materia de bases de datos. Yo, profe. O están llevando la. A ver, levanta la mano. Francisco, Gustavo, Alanaviud. Ah, sí, en otro. Yo la llevé en prepa, pero con Access. No, pero estoy hablando de la materia de base de datos de aquí del TEC. No, o sea, llevé base de datos, pero en la prepa con Access nomás. Ah, ok. Ah, no, te dejé bajo la mano. No, pues nadie, entonces. No, Es que pensamos que, o sea, en No, general, sí, entonces, Pensamos que se entonces refería están en general. llevando estructuras. Sí, Estructuras, hasta no sé. cuarto, profe, de fundamentos, creo. Entonces, ¿por qué meten Sí, en base el de siguiente datos? semestre vemos fundamentos. A ver, creo Fundamento que de base de datos. Son 2 de base de datos, ¿no? Sí, fundamentos y luego taller, creo. sí, No es sé. fundamentos en cuarto semestre y ya después en quinto semestre es taller. Bueno, entonces los que levantaron la mano traen el conocimiento de base de datos que vieron ¿vieron prepa. algún parcial? ¿O vieron prepa? Prepa. ¿Y Prepa, manejaron Access o se fueron a un manejador de bases de datos? SQL.
SQL Server y MySQL. MySQL. Por ahí. SQLite. ¿SQL y qué? Bueno, es que creo que de hecho yo soy el único que, bueno, junto a Espino venimos del CBTIS 234, pero Espino viene de otra carrera técnica y yo vengo de programación. Por mi parte, en el 234 nos enseñaron SQL y después SQLite y un poco de Firebase. Firebase, ok. Bueno, entonces, pues vamos a empezar a definir los conceptos del modelo relacional, que es una entidad. Los que ya saben que es, bueno, primero, ahí ya estábamos hablando de lo que era un gestor, un sistema gestor de bases de datos, ¿no? Levante la mano yo. Un sistema de base de datos, pues nos estamos o un DBMS, nos estamos refiriendo al software que vamos a usar, ¿no? Y hablamos de que hay bastantes, ¿no? Hay muchos ahí. Algunos son de paga, algunos son gratis, pero hay muchos sistemas gestores de base de datos. También hablábamos de que hay diferentes maneras de organizar esos datos, ¿no? Y los sistemas de bases de datos generalmente soportan uno, el relacional, y alguno otro, ¿no? O hay otros sistemas de bases de datos que su modelo primario es alguno de los nuevos paradigmas que surgieron ahí en la década de los 90, ¿no? Pero son la minoría, ¿no? Generalmente siempre estamos con bases de datos relacionales, ¿no? Sistema gestor de base de datos o el DBMS es el software que nos va a permitir darle mantenimiento, crearla, etcétera, etcétera, ¿no? Modelo de datos se refiere a la manera en que vamos a estructurar los datos para poder almacenarlos en la base de datos. Hay diferentes maneras de organizar los datos, ¿no? Hablábamos también de los tipos de datos, ¿no? ¿Qué es un tipo de dato? Pues que nos va a decir la naturaleza del dato y nos va a definir las operaciones que podemos realizar con ellos, ¿no? Cada sistema gestor de base de datos va a manejar sus diferentes tipos de datos, ¿no? Entidad, ¿qué es una entidad? Cuando estamos hablando, cuando ya vamos a entrar a los conceptos del modelo relacional, ¿no? ¿Qué es una entidad? Cuando estamos diseñando una base de datos, ¿qué es una entidad? Pues son las diferentes, vamos a decir que son las diferentes cosas de las que tú vas a guardar información, ¿no? A eso le vamos a llamar entidad, ¿no? Por ejemplo, si estás trabajando en un sistema de una refaccionaria, tienes clientes, tienes facturas. Esas son las entidades, ¿no? Tú quieres guardar información de esas entidades. En un sistema, vamos a decir que quieres diseñar un sistema, una base de datos para llevar ahí el control de los alumnos y de las materias y las calificaciones, empiezas a ver los diferentes elementos que componen ahí tu problema. Vamos a decir que tienes alumnos, materias, tienes profesores, tienes, ¿qué más tienes ahí en caso de que queramos hacer? Tienes aulas a lo mejor para llevar los horarios. Todas las cosas o los elementos de los cuales tú quieres almacenar información, esas serían tus entidades, ¿sí? Aquí está, todo aquello de lo cual nos interesa guardar datos, ¿sí? Pueden ser concretas o abstractas. ¿Qué sería una entidad abstracta? Pues es algo que no es tangible, ¿no? Vamos a decir que en el caso de, volviendo al sistema de la refaccionaria, en una refaccionaria tenemos ahí una entidad que se llama producto, ¿no? Nosotros queremos guardar información del producto o de las partes, vamos a decir, ¿no? Entonces, una entidad abstracta en un sistema de refaccionaria a lo mejor sería el tipo de producto, ¿no? La manera en que tú vas a clasificar esos productos, ¿no? Eso es algo abstracto, ¿no? No lo podemos ahí, no es tangible, ¿no? Bueno, eso sería una entidad, ¿no? O sea, todo aquello de lo cual queremos guardar información en la base de datos, esas son mis entidades. Ahora, esas entidades tienen características, ¿no? Tienen atributos o propiedades, ¿no? Que van a definir o van a describir a esa entidad, ¿no?
Hablando de una entidad, vamos a decir que tienes un sistema, que quieres guardar información de clientes y empiezas a ver, de los clientes, ¿qué quiero guardar? No, pues su razón social, su domicilio, su RFC, su correo electrónico, el contacto, ¿qué más se me ocurre? N cosas, teléfono, N cosas. Todo lo que tú quieras guardar información de tus clientes, vamos a decir que tú tienes una tienda de abarrotes a lo mejor y quieres llevar ahí la base de datos de la tienda de abarrotes, pues tienes clientes, tienes proveedores. ¿Qué quieres guardar de ellos? Bueno, identificas tus entidades y las características que quieres guardar de ellos, esas van a ser las propiedades o los atributos de las entidades, ¿sí? Volviendo al ejemplo ahí de los números de los alumnos del sistema para llevar ahí calificaciones o materias, es una entidad de alumno que tendría, que nos interesaría guardar de los alumnos, pues sus apellidos, su nombre, su edad, su fecha de nacimiento, su CURP, no sé, estatura, peso, tipo de sangre, todo lo que tu sistema o tu base de datos que estés diseñando quieras guardar, ahí lo vas a poner como entidad, ¿no? Como entidad y luego las características, ¿no? Bueno, tenemos entidades, esas entidades tienen atributos. Ahora, cuando uno de esos atributos no se repite y te va a identificar únicamente a un elemento, lo vamos a designar como llave primaria, ¿no? ¿Por qué? Porque no se repite. Por ejemplo, en el caso de tus clientes, a lo mejor tus clientes tienen un campo único, ¿no? Que sería el RFC, ¿no? Pero no sería óptimo para una base de datos poner el RFC como campo llave, porque es muy complicado, ¿no? Es una cadena de 13 caracteres, ¿no? O por ejemplo, imagínense que quieres llevar ahí la base de datos de una agencia de autos. Tienes autos, ¿no? Obviamente tienes autos, una entidad de autos. Y en el caso del auto, ¿cuál es la característica o el atributo que lo identifica únicamente cada uno? Pues el número de serie, ¿no? Pero el número de serie estamos hablando que no sé si los han visto los números de serie de los carros. Es una cadena como de, no sé, 20 caracteres alfanuméricos. No sería óptimo para la base de datos que esa sea tu llave, ¿no? Debe ser un campo único, sí, pero generalmente escogemos como llave primaria un campo ahí numérico, o carácter de 2, 3, 4 caracteres, pero no un campo muy complicado como el RFC o como en caso de clientes, o en caso de autos, la serie, pues no nos sirve ese campo como llave, ¿no? El campo que sea único, si no existe, pues tú le puedes declarar uno, ¿no? Por ejemplo, en las facturas, todas las facturas tienen un número consecutivo, pues ese puede ser tu campo llave, ¿no? Que te identifica un número de factura no se puede repetir, ¿no? En el caso de la entidad de alumnos, volviendo a la base de datos para llevar el control de calificaciones y materias, pues el campo llave sería el número de control, ¿no? Si es numérico, no se repite, pues ese podría ser mi campo llave, ¿no? El número de control, ¿no? En el caso de las materias, pues todas las materias tienen una clave, ¿no? Alfanumérica ahí de 2 caracteres y 3 números, ¿no? A lo mejor ese te puede servir como llave, ¿no? Llave primaria, pues es el campo que identifica únicamente a un elemento ahí, ¿no? De tu entidad, ¿no? Esa sería la llave primaria. Bueno, tenemos entidades, los elementos de los que quieres guardar información. Esas entidades tienen características, atributos, que es lo que tú quieres guardar en la base de datos. Y a cada entidad le vas a asignar una llave primaria, ¿no? Una llave primaria para referenciarte a cada uno de los registros, ¿no? ¿Por qué? Porque en la base de datos guardamos, pues imagínense tablas de Excel, ¿no? Esa es una base de datos, una tabla de Excel. Bueno, está el concepto de llave foránea, a lo mejor cuando una llave primaria de una tabla la pones como llave secundaria en otra, esa sería una llave foránea. A lo mejor aquí no se ve, bueno, no se entiende muy bien el concepto, pero al rato que hagamos ejemplos lo van a entender mejor, ¿no?
Cuando cuando en una entidad figura la clave primaria de otra entidad, esa es una llave foránea, ¿no? Aquí esta es primaria y la voy a incluir acá como foránea, ¿no? Pero les decía, en las bases de datos relacionales, pues imagínense tablas de Excel, ¿no? Imagínense que estás viendo tablas de Excel y así vas a guardar la información, ¿no? Una tablita que tiene columnas, tiene atributos o características que tú quieres guardar y vas a guardar registros nada más, ¿no? Esos son tus registros. Vamos a decir que tu tabla tiene campos o imagínenselo como haciendo la analogía con una tabla Excel, son columnas. Cada una de esas columnas va a tener un tipo de dato y son tus atributos de la entidad y ahí vas a guardar registros, ¿no? Y uno de estos campos va a ser tu campo llave, ¿no? Uno de esos campitos tiene que ser tu campo llave, ¿no? ¿Por qué? Porque le identifica únicamente a un registro, ¿no? Bueno, mencionamos el lenguaje SQL, ¿no? El lenguaje SQL, el lenguaje estructurado de consultas, es un estandarizo, es el lenguaje que vamos a usar para acceder a la base de datos, ¿no? Y cuando estamos hablando de varias sentencias de SQL almacenadas en un archivo, estamos hablando de un script de SQL, ¿no? Los archivos de SQL los podemos guardar en texto con extensión SQL. Ese es un script de SQL, ¿no? Donde tú guardas la consulta o el update o el insert. Ese es un script de SQL, ¿no? A ver, ¿qué abro el Outlook? Bueno, entidades, propiedades, llave primaria, llave foránea. Bueno, ayer no sé si les mencioné, bueno, van a tener que bajar algún software para diseñar diagramas que maneje los diagramas de entidad-relación y el modelo racional para poder diseñar nuestra base de datos. Cada quien de manera individual va a tener que imaginar ahí alguna situación, o a lo mejor si alguien ya está trabajando, tiene algún negocio, no sé, pues imagínese alguna base de datos que pueda aplicar en ese negocio, o imaginen algún problema, ¿no? ¿Alguien ya está trabajando? ¿O alguien trabaja en algún negocio, no sé, consultorio dental o no sé? ¿Alguno de ustedes trabaja? Yo, profe, ¿En dónde? ¿En dónde? en una empresa que da soporte técnico. Ah, bueno, entonces me imagino que ahí tienen un sistema para llevar a clientes y proveedores, ¿no? Sí, hay un sistema de tickets y Ah, un con eso sistema de tickets. levantamos, por ejemplo, ciertos problemas si el cliente necesita Ok. em, si necesita mantenimiento en su computadora, impresora o inclusive en los servidores. Entonces Son ya como ellos tickets de levantan soporte. sí, ya ellos levantan un ticket y nosotros tenemos que responder ese ticket y pues ya vamos a... Y ese ticket se lo asignas a alguien para que lo atienda y Así que le es, dé seguimiento y queda registrada una base de datos con el historial de todas las solicitudes que te ha hecho ese cliente, ¿no? sí, así es. Bueno, vamos a decir que ahora en el tercer parcial, cada quien de manera individual va a tener que diseñar una base de datos, pero por ejemplo ahí mencionando el problema o la situación que plantea ahí Kevin, pues vas a tener que diseñar, bueno, es una propuesta, ¿no? Una base de datos para llevar el control de los tickets. ¿Qué tendrías que hacer? Pues diseñar ahí tu base de datos ¿qué podría ser? Tus usuarios o tus clientes que vas a atender y luego tu base de datos o tu tabla de empleados o qué serían,
son los que van a dar Sí, soporte, exacto. o sea, tus clientes y tu gente que va a dar soporte, y luego una tabla donde vas a guardar el ticket, ¿no? A lo mejor un ID de ticket, una descripción del problema, y luego quién lo está levantando y quién lo va a atender. Empiecen por favor ahí a diseñar en sus mentes, no sé, alguna situación, algún problema que podamos resolver en base de datos, porque para el parcial pues va a ser diferente cada quien, ¿no? Vamos a decir que el trabajo sería ¿no? El 30% del trabajo sería una base de datos individual cada quien, de algún problema, algunas situaciones, pues vamos a ver cómo hacerla, ¿no? Pero de alguna situación, algún problema específico, o por ejemplo ahí, ¿cómo se llama este señor? Se me va el nombre, que tiene ahí la tienda ahí en el TEC. Yo le digo el chino, ¿no? ¿Cuál chino? El otro día lo mencionaron. ¿El cachuchas? El cachuchas. Bueno, imagínate que quieres diseñar un sistema, una base de datos para que el cachuchas ahí atienda. ¿Qué llevaría esa base de datos? A lo mejor productos, ¿no? Los productos que vas a vender. A lo mejor va a dar facturas, entonces tienes que diseñar una factura. El cachuchas tiene proveedores, ¿no? Que Sabritas y que la Coca-Cola, no sé, las dulcerías. Vas planteando todas las entidades, ¿no? que tendría que manejar el cachuchas para diseñar una base de datos y llevar el control ahí de su venta, ¿no? ¿Qué más podría necesitar el cachuchas? Facturas, clientes, proveedores. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurre? Pero sí ven para dónde voy, o sea, empiecen a idear algo que puedan diseñar o que se pueda almacenar en una base de datos. Y de manera individual, cada quien vamos a diseñar el diagrama y la base de datos, ¿no? La vamos a llenar de información y vamos a empezar a hacer operaciones en lenguaje SQL, ¿no? No, o sea, no quiero que lo hagan esta semana, porque esta semana la intención es que asistan a las conferencias, que no distraerlos, que vayan al, al simposio, asistan y que no tengan que, o sea, no ponerlos a trabajar, ¿no? O sea, ahorita concéntrense en el simposio, pero ahí como background, por favor, vayan ideando algo, ¿no? ¿Qué haríamos a partir de la próxima semana, ¿no? Vamos a ver cómo hacerlo, ¿no? Vamos a ver cómo hacerlo, pero váyanle pensando, ¿no? Y si alguien tiene a lo mejor una tienda, pues vaya pensando ahí, una base de datos para llevar el control de la tienda, ¿no? Porque ese sería el porcentaje vamos a decir, el 30% del tercer parcial, ¿no? Una base de datos individual cada quien. Y luego la llenamos de datos y a lo mejor diseñamos un formulario en Java para accederla. Bueno, esa es la idea, a ver si nos da tiempo. Y a lo mejor en el examen te pido, ahí para que no haya ahí tanta fuga, te pido consultas de la base de datos, ¿no? Si tú hiciste la base de datos y tú le llenaste información y tú conoces los clientes, proveedores, usuarios y las operaciones que hay registradas, y yo te voy a decir a lo mejor, a ver, diseñame una consulta en SQL para traerme los clientes que tengan, eh, no sé, que tengan más de 5 facturas, un ejemplo, ¿no? Vamos a darle un poco más de dinamismo al examen y a las tareas, ¿no? Tarea individual, una base de datos, y luego yo te voy a hacer preguntas de esa base de datos, ¿no? Diseñame una consulta para saber si estás llevando una base de datos para llevar alumnos, calificaciones y materias, a lo mejor yo te voy a decir, diseñame una consulta para que me diga cuáles son los alumnos que sacaron más de 70 y así te voy a poner varias condiciones, ¿no? Y tú tienes que diseñarme una consulta. Bueno, ya me fui hasta el final, ¿no? Pero esa sería la idea del segundo parcial, del tercer parcial, ¿no? Que cada quien me diseñe una base de datos, ¿no? O sea, vayan imaginándose ahí algo, entidades, las características y vayan ahí pensando qué podríamos hacer, ¿no? ¿Preguntas?
Igual no, o sea, no voy a abrir assignment todavía, no quiero que ya empiezan ahí los que ya saben, o sea, no, ahorita tienen su simposium, vayan a su simposium y lo empezamos a ver la próxima semana, ¿no? Ahorita la intención es no distraerlos, no darles tarea, pero vamos a ver más conceptos, ¿no? Entidades, todos los elementos que componen ahí tu sistema. Esas entidades tienen atributos y generalmente tienen un atributo que lo identifica únicamente a cada elemento y si no lo tienes se lo pones, ¿no? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Ese software que nos dijo para graficar esos... Es que, bueno, yo les proponía esos software para... ese, ¿cómo se llama? Ese es el SSMS, No, bueno. Les decía que tienen que instalar el motor de la base de datos, ¿no? Sí, En caso de que se decidan por SQL Server, pues tienes que instalar pues el motor y tienes que instalar aparte el Management Studio, ¿no? Que es la herramienta o el IDE donde vamos a diseñar las consultas y las sentencias. Y en el caso del Workbench es lo mismo, tienes que instalar el motor, el servidor de la base de datos y tienes que instalar el Workbench, o sea, la banca de trabajo, el IDE donde vamos a diseñarla, ¿no? Son dos cosas que hay que instalar. Ahora, ayer alguien hizo la pregunta si ya tienen en sus máquinas el WAMP Server o el LAMP Server o el MAM Server, uno de estos software que son servidores de HTTP, pues estos ya traen MySQL o MariaDB, no necesitas instalar otra base de datos, ¿no? Porque aquí ya la tienes. Los que ya llevaron ahí programación y le saben al web y tienen ahí un servidor local en sus compus, ya no instales otra base de datos, ¿no? Ya tienes una. Y es más, ni te va a jalar porque va a usar el mismo puerto y te va a hacer conflicto. Entonces, si ya tienes este tipo de software, o sea, stacks de desarrollo web, ya no instales la base de datos, ya la tienes. Pero sí vamos a usar también un software para diagramas, ¿no? Yo les ponía estos ayer. Bueno, porque es el que uso de hace 1000 años y sigue jalando. Y es gratis. Ahí puedo crear diagramas de entidad-relación y diagramas de flujo y N diagramas que puedo hacer aquí, ¿no? Pero pues como ven, está un poquito ahí obsoleta la interfaz, pero jala y es gratis. Bueno, no es que esté obsoleta, sino que usan unos widgets que se llaman, creo que son los de GTK. Bueno, son los widgets que usa, los controles que usa este software, ¿no? Que a lo mejor no se ven muy nativos. Pero aparte les ponía ahí otras, ¿no? Hice una búsqueda en internet a ver qué software hay de diagramas. Pues vi que estaba gratis. O a lo mejor traen ahí un límite de tiempo o límite de características. Encontré también o si alguien conoce algún buen software ahí para hacer diagramas, pues postéelo ahí en el, Microsoft. por favor. ¿Cuál? Microsoft Visio. Pero que sea gratis. Sí, con licencia de estudiante especial, sí. Ah, sí, no sabía. Pues si ya tienen Visio y si ya usaron Visio en PO para los UML, ¿no hacían diagramas UML? Sí, pero pero usábamos Enclass, pero lo instalamos Visio en este ¿Cuál? semestre en estructuras de datos. ¿Enclass? ¿Sí? NN nada más, Enclass. Enclass. No. Nada más es N-Class. Pero antes usábamos N-Class y ¿cómo se llama uno llamado? No me acuerdo, pero luego lo instalamos. No, quién sabe, estoy viendo otra cosa. Bueno, ahora sí que en cuestión vamos a tener que diseñar un diagrama de la base de datos, el modelo de entidad-relación y luego pasamos al modelo relacional. Pero ahí sí está abierto de que uses el software que más se te acomode o que más domines o el que estés acostumbrado, ¿no? En el caso de los diagramas, yo nomás les voy a pedir el JPG. O sea, asegúrate de que tu herramienta que estés usando de diagramas, pues puede exportar a JPG, ¿no? En este caso creo que aquí trae una opción de export.
Exportar a... You're about to export a diagram. Válgame, este está muy grande, ¿no? Me está diciendo que que va a estar muy grande el mojón. Bueno, este está muy grande, pero asegúrate de que tu herramienta pues pueda exportar a JPG, ¿no? Que tengas manera de exportarme el diagrama, ¿no? O igual haces una captura de pantalla ahí, ¿qué es? Windows Shift Snip y lo guardas en JPG, ¿no? Y ya le di guardar aquí, ya se me atoró, estaba muy grande. Bueno, ya me soltó. Si igual el diagrama que uses ahí en el software, si no tiene opción de exportar, pues puedes hacer un Windows Shift S, Windows Shift Snip y hacer la captura, ¿no? Hacer la captura y pues ya la guardas. Bueno, ahí me salió el grid de atrás y se ve medio feo. Pero busquen la manera de generarme los diagramas, ¿no? Con cualquier software que usen ustedes o que estén acostumbrados. Ahí yo propuse esos nada más porque pues, son los que busqué ahí de volada gratis, ¿no? Bueno, ya se fue la hora. Nos vemos mañana, jóvenes. Bueno, váyanse imaginando ahí en sus ratos libres algo que podamos trabajar la próxima semana, ¿no? Una base de datos que podamos implementar. Y vayan preparando sus máquinas, o sea, el motor de la base de datos, el IDE y algún software de diagramas, ¿no? Si se les atora ahí la instalación, pues échenle un grito y a ver si le echamos la mano, ¿no? Bueno, nos vemos el día de mañana. Nos vemos, profe. Tenga un buen día. Hasta mañana. Nos vemos, profe. Mañana, profe. Hasta mañana.